que corresponde al día de hoy. Entonces, nos habíamos quedado hablando justamente en esta PPT, hablando sobre el uso de los transformadores monofásicos y trifásicos, y vamos a empezar esta PPT explicando. Estamos haciendo una introducción a los equipamientos primarios y secundarios para que posteriormente verlo de forma individual, ¿de acuerdo? Entonces, acá justamente vemos un transformador de potencia, entonces también se puede visualizar las partes del transformador. Entre las partes del transformador que contiene, solamente un transformador se identifica porque tiene núcleo y el devanado, tanto primario, secundario, terciario, o en otras ocasiones se utiliza de 4 devanados. Acá un poco para dar énfasis es que en los transformadores hay implementaciones de protecciones. Eso va a depender a su capacidad. Y al tener mayor capacidad, también su costo es más elevado. Esas son las protecciones mecánicas propias que viene de fábrica. Esa protección mecánica no significa que se lo vaya a ajustar como se realizan las protecciones eléctricas. Esas protecciones mecánicas ya vienen del fabricante. El fabricante ya realiza ese seteo. Por ejemplo, una de ellas es la válvula de sobrepresión. Otra tenemos la protección mecánica más resaltante de todas las protecciones, el bujol. El bujol, como observamos acá, hay un dispositivo que tiene la comunicación entre la cuba y el tanque de expansión. Entonces, el bujol tiene una actuación ya sea por acumulación de gases y tiene dos boyas. La boya inferior es la de disparo y la boya superior es la de alarma. También no necesariamente su actuación es por acumulación de gases, sino también puede ser que exista una sobrepresión interna que genere un flujo. Este flujo posiblemente puede hacer que haga actuar la boya inferior, la boya de disparo. Y vaya en ese sentido, siempre va el sentido de un flujo de aceite desde la cuba hacia un tanque de expansión. Entonces, este es el tanque de expansión que conocemos que existe en algunos transformadores. Posteriormente, el transformador tiene ventilaciones. Ventilaciones, el convencional es utilizar radiadores. Y posteriormente, si usted quiere enfriar eh, el aceite interno, puede utilizar un dispositivo que fuerce ese enfriamiento, como son eh, los ventiladores. ¿De acuerdo? Entonces, también tenemos internamente, aparte de sus dispositivos de protección, lo que es el aceite. Entonces, el aceite es lo fundamental de un transformador, debido a que tanto el aceite como el papel interno que tiene el transformador va a depender su vida útil. Sobre todo el papel. En cambio, el aceite, si en caso tiene ciertos gases contaminados o envejecimiento, puede realizarse la regeneración, pero el papel prácticamente equivale al precio del transformador, ya que si usted quiere hacer una reparación del papel, es, es simplemente un análisis que indica que es similar al precio. Pero hay transformadores o autotransformadores que tienen un mando por medio de un motor. Este dispositivo es para realizar el cambio de conmutación, hacer el cambio de aumento o disminución de tensión, se le llama OLTC. Los transformadores tienen el cambio de conmutación tanto discreto como continuo. El continuo se refiere a que hace el cambio de taxa en servicio. El discreto quiere decir que es necesario sacar fuera de servicio su transformador, autotransformador, para realizar el cambio de TAC y variar la tensión. Normalmente el discreto lo encontramos en las empresas de distribución, por ejemplo en sus estaciones monopostes, bipostes o un centro determinado donde utilizan transformadores justamente sin el mando de motor. Luego, lo que nosotros también tenemos como unas opciones de identificación de posibles fallas, la imagen térmica. Prácticamente la imagen térmica nos indica cómo está la temperatura de los demanados
así como también tenemos indicadores para ver la temperatura del aceite. Y lo importante también es que para realizar la conexión a los cables de conexión tenemos elementos como son los bujes, también llamado bushing, ¿de acuerdo? O los bujes. Estos equipamientos lo que hacen es permitir el enlace de la parte interna a la parte externa, para que de esa forma se puedan realizar sus conexiones. Entonces, justamente habíamos estado hablando de la parte de refrigeración. Recuerda que nosotros siempre necesitamos refrigerar el aceite. Y es que hacer un refrigeramiento del aceite va a depender también su potencia. Normalmente encontramos transformadores ON, que significa que la primera letra ON es una circulación natural de aceite. Luego la N se refiere a la parte externa, entonces UN la parte interna, AN la parte externa. Entonces tenemos la parte interna que es la parte de aceite natural, sin forzarlo. La parte externa tenemos con el aire natural, solamente utilizando radiadores. En caso nosotros queremos usar elementos externos, posiblemente usted pueda utilizar un ONAF. Eso ONAF consiste en las dos primeras letras, como había indicado, la forma como se enfría el aceite sería de forma natural. La parte de AF ya es un enfriamiento forzado de externamente, y es utilizando los ventiladores. Luego también posiblemente usted haya escuchado de la parte de OFAF. Entonces, OFAF, como habíamos indicado, las dos primeras letras se refiere al enfriamiento propio del aceite, su estado como está, pero cuando utilizamos UF es ya hacerlo forzar el aceite, ya el enfriamiento. Aquí podríamos utilizar una bomba para su circulamiento del aceite, y de esa forma, como recircula el aceite, va a pasar un proceso de cambio de temperatura, y de esa forma va a permitir enfriar mejor el aceite. O también podemos utilizar la parte externa, que son los ventiladores. También existen otras formas de refrigeración, son poco conocidos, a veces no son aplicados mayormente. Lo que encontramos son mayormente este tipo de refrigeración. Son los más comunes encontrar en una subestación eléctrica, pero no significa que no existan otros sistemas de refrigeración. Por ejemplo, otro sistema de refrigeración tenemos el ODAF. Entonces, el ODAF, la primera OD, como habíamos indicado, parte interna, entonces esta parte interna va a tener un enfriamiento de aceite, y la parte externa también va a tener un enfriamiento de aceite. Acá vamos a utilizar una bomba direccionada para el enfriamiento, y vamos a utilizar ventiladores direccionados para su enfriamiento. También existe la parte del OFWF, que es un aceite, forzarlo también. Simplemente usted puede utilizar, o haya escuchado, de utilizar del agua. Entonces, cuando utilizamos el agua, también existe un enfriamiento propio del aceite. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo es en realidad cada uno de esos tipos de procesamiento, de enfriamiento, y en qué consiste, por medio de imágenes. Entonces, habíamos hablado de la parte de Donan, ¿de acuerdo? A ver, un momento, por favor. Listo, ahora sí. Un momento, por favor. Tengo un problema acá con mi mouse. Ingeniero, ¿no se le escucha? Sí, un momento, sino que me presentó un problema con mi mouse, no me permite tener el control. Sí, no voy a
realizar otro cambio de mouse. Un momento, por favor. ¿Me permite un momento, por favor? Voy a reiniciar mi computador. Creo que tengo un problema acá con mi teclado. Un momento, unos 3 minutos y vuelvo. Gracias. Esperemos unos minutos, por favor. Esperemos unos minutos. El ingeniero Carlos ya se vuelve a reconectar, por favor. Y también dejar sus dudas, consultas sobre el curso, sobre el tema en el chat para que el ingeniero Carlos lo pueda absolver también. Y listo. Mis disculpas, fue un problema con mi computadora. Acabo de reiniciar mi computador y ya está en perfectas condiciones. Entonces, habíamos estado explicando la parte de las refrigeraciones. Entonces, vamos a explicar la primera tipo de refrigeración. Entonces, como les había indicado, existe la refrigeración UNAP. Las dos primeras letras es la refrigeración interna y las dos últimas es la refrigeración externa. Entonces, como observamos acá internamente en el transformador, existe aceite, entonces ese aceite no tiene un medio de circulación, sino la circulación es propia de cómo se encuentra en la cuba. A eso se le denomina circulación natural del aceite. Y luego tenemos a partir del enfriamiento, por medio de los usos de los radiadores. Pero para que este enfriamiento se dé, es que la parte de los radiadores, lo que se tiene es lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo que se tiene es tenemos dos válvulas, ¿ya? Dos válvulas que le va a permitir la circulación del aceite y haya una comunicación con el radiador, ¿de acuerdo? Entonces ese es un tipo de enfriamiento que es más conocido como el ONAP. Y también acá un punto muy importante es donde se encuentra la parte más caliente y la parte más fría. Siempre la parte más caliente está en la parte superior y la más fría se encuentra en la parte inferior del transformador. Entonces, como observamos, este es un enfriamiento por convección.
Ese tipo de enfriamiento por convección se da entre la cuba y los alrededores propios de la circulación del aceite. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tipo de refrigeración. Luego tenemos la refrigeración ONAM, entonces la UNAF. Entonces, la refrigeración UNAF, la parte interna, que ya es propio de la circulación del aceite, pero hacemos el uso de ventiladores, como observamos en esta parte. Y esos ventiladores se colocan justamente en los radiadores. Entonces, al colocarse en los radiadores, lo que hace es realizar ese enfriamiento. Pero el mismo proceso es de la misma forma. La parte más caliente se encuentra en la parte superior y la parte más fría en la parte inferior. Entonces, como siempre en la parte de un estudio térmico es que la parte caliente siempre se va a ir a la parte fría. Entonces, como observamos, al irse a la parte fría y al pasar sobre todo por estos ventiladores, su procesamiento se va a enfriar, sobre todo va a hacer un enfriamiento por medio de estos equipos auxiliares agregados a los o colocados encima de los radiadores. Entonces a eso se le denomina refrigeración ONAF. Luego tenemos la refrigeración OFAF. Entonces la parte UF es propio del enfriamiento del aceite. Entonces, como es propio del enfriamiento del aceite, y para llegar a enfriarse mejor, utilizamos una bomba. Entonces, como observamos, está la parte de la bomba, se pone en la parte inferior de la zona fría, debido a que la parte superior está lo más caliente. Siempre la bomba está en la parte inferior de la zona fría. Y aparte utilizamos solo UF, que es ya la ventilación forzada por medio de ventiladores. De esa forma hace una combinación de refrigeración o FAF. Luego, la que hemos estado viendo indicado que es común, no es común encontrar en una asociación, pero existe. ¿De acuerdo? Es entonces, como vemos o hemos escuchado posiblemente, es el ODAF. Entonces, en el ODAF se agrega también ventiladores, son un poco más pequeños que el uso del OFAF, ¿de acuerdo? Acá se utiliza también una bomba con el objetivo de direccionar ese enfriamiento. Entonces, acá vemos la bomba. La bomba siempre se coloca, normalmente se coloca en la parte inferior por ser la zona más fría, al menos que existiera una bomba que tenga la suficiente capacidad de soportar sobre todo en la parte de los conductos, de acuerdo a la capacidad suficiente para resistir ese calentamiento. Entonces acá observamos y también acá tenemos los ventiladores, sobre todo estos ventiladores son direccionadas a zonas que usted desea que se enfríe mejor. Lo da como similar a lo FAF, sino que acá el flujo, el enfriamiento es dirigido, ¿de acuerdo? Esa es la única diferencia, es que dirigido. En cambio, lo FAF no es necesariamente dirigido, sino que se pone en ciertas zonas. Entonces acá lo dirigimos para especificar las zonas más calientes del transformador. Entonces, esa es la única diferencia. Luego tenemos el poco utilizado, es el OFWF. Entonces acá utilizamos el agua, ¿de acuerdo? El agua. Entonces la parte interna, primero UF, la parte interna del aceite, como vemos acá, utilizamos dentro de la cuba el aceite y también tenemos un conservador y tenemos también la circulación propia del aceite, que es de esta manera. Entonces, para que sea UF forzada el aceite, necesitamos de una bomba. Entonces, la bomba normalmente se coloca en la parte inferior. Luego tenemos el agua forzada. Entonces, al tener el agua forzada, justamente, va a ser no es un contacto directo con el aceite, eso no, sino que va a estar la parte externa y el aceite en la parte interna, y de esa manera puede enfriar mejor. Entonces, recuerda cuando hace ese contacto indirectamente con el aceite, se va a ver
un intercambio de calor. Entonces, lo que tenía el aceite como parte caliente va a pasarse al agua, porque siempre recuerde que la parte más caliente se va a la parte más fría. Entonces, nosotros lo que hacemos es circular agua fría y de esa forma el agua fría intercambia temperatura con el aceite, entonces posteriormente va a tener una salida de agua caliente, pero internamente ya el aceite está enfriado. Es un poco común, pero sí se puede utilizar en sus estaciones el OFWF, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte de transformadores. Y luego pasamos a la parte de seccionadores. Como observamos o hemos escuchado, normalmente los seccionadores son utilizados para aislar o seccionar ciertos tramos o zonas de queremos hacer mantenimiento. Hay diferentes tipos de seccionadores, de apertura central, doble corte o columna central, también se le llama, los tipos pantógrafo, semipantógrafo, que lo vamos a hablar más detalle, cuáles sus ventajas, cuáles sus desventajas, cuáles sus, en qué nivel de tensión hay que utilizar. Entonces, acá mostramos una imagen de un seccionador. Vemos en esta parte, podemos decir que es un seccionador de doble apertura o de columna central, porque prácticamente en la que hace el giro es la columna central y en los laterales va a abrirse. Acá ambos extremos son fijos esas columnas, en cambio la parte central es una columna giratoria, ¿de acuerdo? Esa es la única diferencia en esta parte, por eso se le llama apertura o doble corte, se le denomina en ocasiones hay documentos o investigaciones o empresas que se dedican a la fabricación, les llama de doble corte o de columna central. Luego, en la parte de seccionadores y así como cualquier equipamiento, tiene la parte de mando. Entonces, la parte de mando se encuentra cableado. Entonces, siempre en los seccionadores, sobre todo como es un equipo de maniobra, va a tener dos botones o pulsadores. Esos pulsadores es para hacer la maniobra directamente del dispositivo. Entonces, le va a permitir abrir o cerrar el seccionador. Pero también los fabricantes, de acuerdo también a ciertas normas, obligaciones o experiencias, han agregado un selector. Y esto forma parte de los niveles de automatización. En los niveles de automatización encontramos cuatro en realidad. Es nivel 0, 1, 2, 3. Esos son los niveles de automatización para la operación. Si he escuchado un nivel 4 o 5, no existe. Dentro de los niveles de estándares de automatización solamente son 4, 0, 1, 2 y 3. Entonces, la operación del equipamiento forma un nivel de operación nivel 0, que quiere decir que puede hacer la maniobra directamente desde este tablero para abrir o cerrar el seccionador. Luego tenemos acá todo el cableado que es propio del fabricante. Entonces, todo lo que estoy marcando, señalando, y el fabricante lo, lo hace. Entonces, lo único que se realiza es conectarse a los puntos que te indican en el plano. Entonces, un seccionador viene con sus planos donde le va a indicar la parte de las posiciones, la parte de mando, la parte para energizar el motor. Normalmente en sus estaciones antiguas se utilizaban motores en corriente alterna. Hoy en día el uso es en corriente continua y es debido a que en ocasiones hay ciertas contingencias de energía, hacemos uso de las baterías. Entonces las baterías van a estar siempre cargadas por motivos de autonomía, no puede durar entre 8 a 10 horas. Pero en realidad existe varios tipos de redundancia. Normalmente en una subestación tenemos un transformador de servicios auxiliares que va a alimentar las cargas en AC y entonces también tenemos rectificadores donde la parte de rectificador se alimenta en alterna, rectifica y sale en continua y va a ir a sus cargas en continua y asimismo también a las baterías va a estar conectado. Pero cuando ya se pierde esos servicios auxiliares, posiblemente esos servicios auxiliares acogidos de un devanado, de un autotransformador, y
luego por mantenimiento el autotransformador salió fuera, entonces se pierde esos servicios auxiliares en alterna. Y como contingencia tenemos el grupo electrógeno. Entonces el grupo electrógeno ayudaría a seguir alimentando las cargas, pero posiblemente ese grupo electrógeno no pueda funcionar. Entonces cuando no funciona ya estaría como respaldo las baterías, que normalmente su autonomía es de 8 a 10 horas y va a depender el tipo de tecnología también de las baterías y también el estado y el mantenimiento que se haya realizado a las baterías. Posiblemente, no sé, no es muy común utilizar las baterías, pero en ocasiones cuando hay fallas, sobre todo equipamientos que usted considera que han sido de respaldo, como el grupo electrógeno se quedó sin combustible, o si se quedó sin combustible, lo que puede haber sucedido es entrar aire, entonces ya no se va a prender su grupo electrógeno. Entonces hay formas que el grupo electrógeno puede fallar, o la faja se haya roto, o no tiene refrigerante, o su batería. Para el arranque, la tensión ha estado baja. Entonces, hay diversas formas. Voy a apagar el audio, si pueden apagar su favor, ya para poder explicarles. Les agradecería que paguen sus audios, a menos que sea una consulta. Listo. Entonces, acá, como había indicado, la parte que usted va a realizar el conexionado es de la parte inferior. La parte hacia arriba ya viene de fábrica y esta información viene con un plano. Entonces, en el plano usted le va a indicar qué punto se realiza la conexión. Para el mando, para el cierre, las posiciones también, ciertas alarmas, por ejemplo, inserción de una manivela, o retiro de una manivela, o el disparo de un breaker. Acá observamos breakers. Entonces, normalmente, estos breakers que voy a señalar ahora, son estos. Estos breakers tienen contactos auxiliares, entonces al tener contactos auxiliares normalmente abiertos, normalmente cerrados, le va a permitir a usted tener la opción de poder verificar en su HMI, en su SCADA, ver si haya disparado un breaker, tomar acciones rápidamente. Entonces también en la parte del HMI se mapea la dirección con ciertos nombres pequeños que le va a permitir fácilmente identificar cierto corte de una celda. Entonces ahí le va a indicar que Breaker posiblemente haya disparado, ya sea en su tablero, ya sea en el propio equipamiento. Entonces, lo que se hizo, a comparación de anteriores estaciones que se trabajaban solamente con la forma manual o mecánica. La forma manual se lo conoce como la mecánica. ¿Qué quiere decir? Es la operación del equipamiento, en este caso el seccionador, cuando se inserta en la manivela, se hace una cierta cantidad de giros con la manivela para poder abrir o cerrar el seccionador. Eso era lo más clásico que se tenía en sus estaciones. Hoy en día ya los seccionadores vienen con dos opciones, tanto manual como motorizado. Entonces, el manual es un accionamiento mecánico y el motorizado es a partir de que cuenta con un motor en corriente continua, porque los primeros eran en corriente alterna. Entonces, la diferencia en continua alterna es que los alterna tenían mayor consumo de corriente para poder abrir esos brazos. Hoy en día los motores en continua, ¿ya? Los de alterna, mayor consumo. Y las de continua, menor consumo. ¿De acuerdo? Esa era la diferencia a comparación de las alternas con las continuas. Entonces, hoy en día utilizamos motores en continuas. También tenemos como respaldo el accionamiento mecánico en caso un breaker haya fallado o su motor se quema. Acá Santiago pregunta, ¿son los mismos que se usan en las celdas de media tensión? No, no Santiago. Estos seccionadores son utilizados en sus estaciones de potencia. Por ejemplo, en 60 kilovoltios, 138, 220, hasta 500 kilovoltios. Pero en realidad hay diferentes tipos de seccionadores
va a depender a su uso, su flexibilidad, la confiabilidad, la adaptación, el espacio que tiene su estación. ¿Ya? Normalmente en 500 kilovoltios se usa pantógrafo debido al espacio. Y en 220 normalmente encontramos estos tipos de seccionadores de apertura central o también verticales. ¿De acuerdo? No, los de media tensión son más pequeños en realidad, son más pequeños. Estos se utilizan en sistemas de potencia. ¿De acuerdo, Santiago? A esa la pregunta que indicó. Listo, entonces acá vemos justamente los seccionadores al cual me había referido. Entonces vemos en la parte superior que tiene unos brazos que va a indicar o va a permitir la circulación de la corriente. ¿De acuerdo? La circulación de la corriente. Y tenemos una base que le va a permitir a los aisladores que puedan estar soportados. Entonces acá se analiza la parte mecánica y también la parte eléctrica. Y en la parte inferior tenemos justamente la caja de mando. Entonces la caja de mando le va a permitir a usted realizar el accionamiento, ya sea de forma mecánica o de forma eléctrica. Y para la parte mecánica lo que tenemos son las varillas de accionamiento y el eje principal. Ya acá justamente es el eje principal. Y la parte inferior está su tablero donde está su motor. Entonces, como hay un eje principal, existen unas varillas. Esas varillas van a tener un accionamiento con el objetivo de hacer mover esta columna central, en este caso, y al mover esta columna central, se van a abrir los brazos del seccionador, tanto en la fase R, S y T. ¿De acuerdo? Creo que hay otra consulta. Ya, Santiago dice gracias. Excelente. Entonces, las condiciones necesarias para la apertura y cierre de un seccionador es lo siguiente. Es que normalmente un seccionador de potencia debe abrirse sin carga. ¿Qué quiere decir? Que para hacer maniobras de los seccionadores, el interruptor tiene que estar abierto. Sí o sí. En potencia funciona de esa manera. Para hacer maniobras del seccionador tiene que estar abierto el interruptor, debido a que si usted hace maniobra va a generar un arco intenso. Y eso posiblemente le pueda permitir o no, pero en realidad hoy en día en las estaciones modernas no debe permitirle, debido a que hay tipos de enclavamientos. Anteriormente se utilizaban los enclavamientos eléctricos a partir de cableado de cobre, pero hoy en día ya cuando tenemos los relés de protección con parte de control, se hacen lógicas en los relés con el objetivo de evitar que se cierre o abra el seccionador cuando el interruptor esté cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, acá justamente están las condiciones necesarias. Entonces, si usted quiere tanto al seccionador a abrir o cerrar, tiene que tomar en cuenta estas condiciones. Por ejemplo, si el interruptor está cerrado, si quiere hacer abrir, no le va a permitir. Ya acá está un no, que no le debe permitir. Pero si quiere cerrar, tampoco le va a permitir. Pero si el interruptor estuviera abierto, sí le va a permitir la operación tanto de abrir como de cerrar. Asimismo, lo mismo pasa para el seccionador B. Con el seccionador B tiene que tener en cuenta la posición, sobre todo del interruptor. Si el interruptor está cerrado, entonces, si quiere hacer un proceso de apertura del seccionador B, no le debe permitir. Si quiere hacer un proceso de cierre del seccionador B, no le va a permitir. Siempre y cuando el interruptor esté cerrado. Pero si estuviera abierto el interruptor, este interruptor estuviera abierto, sí le va a permitir. Entonces, al estar abierto este interruptor y quiere operar el seccionador B, tanto le va a permitir para la apertura como para el cierre. Entonces, esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta para realizar una maniobra del seccionador. Luego pasamos a hablar del interruptor. Entonces, como observamos en esta imagen, está el interruptor ya sea de una sola columna, ¿ya? ¿A qué me refiero? O columna vertical.
o doble columna, como lo vemos en esta parte. Sobre todo estas columnas que voy a marcar, esta área, es donde está la cámara de extinción. Es donde está la cámara de extinción. Acá están las cámaras de extinción. Entonces, esta parte es donde está el SF6, hexafluoruro de azufre. Las columnas que voy a marcar en azul son soportes solamente, son aisladores de soportes. Todo esto son aisladores de soporte. En cambio, los marcados en rojo es la cámara, ¿de acuerdo? Es la cámara. A este elemento se le llama cámara, la cámara. Entonces, esas cámaras contienen SF6 y en la parte interna de la cámara están los contactos del interruptor. Entonces, hay por fase interruptores, hay interruptores monopolares, hay interruptores tripolares que mayormente se utilizan para transformadores y los monopolares que se utilizan para líneas de transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, y además, como siempre necesitamos tener un soporte para los equipamientos, acá existe unas bases, ¿ya? Unas bases. Bases que le va a permitir a usted soportar los aisladores con la parte de las cámaras. Y aparte tenemos los mandos, ¿ya? El mando. Justamente acá el tablero de mando, también su tablero de mando, y acá su tablero de mando. ¿De acuerdo? Entonces, acá hacemos uso del hexafluoruro de azufre. Entonces, ¿qué condiciones hay que tener en cuenta en un interruptor? Si no me equivoco, en la primera clase les había indicado también que en alta tensión lo que utilizamos como aislante para que evitar que los contactos internos del interruptor lleguen a dañarse, utilizamos un aislamiento que es el SF6. En media tensión sí se utiliza cámara en vacío. Entonces, es mejor las cámaras en vacío, pero los fabricantes todavía no fabrican para alta tensión cámaras en vacío. Y hasta el momento lo único que se utiliza y el mejor aislamiento es el SF6. Entonces, acá las consideraciones que tenemos que tener en los interruptores es el arco eléctrico y la tensión de arco. Entonces, sobre todo cuando quiere extinguirse una falla o justamente hay una falla, ya sea por una falla monofásica, trifásica o bifásica tierra, lo que va a suceder es que al momento de abrir el interruptor se va a generar un arco eléctrico. Entonces, ese arco eléctrico viene a ser el resultado de la corriente que se desarrolla entre los contactos, esos contactos que están internamente en la cámara. Entonces acá justamente está la parte teórica que indica la corriente que se desarrolla entre los contactos del interruptor después de estar separados. Sí, Oscar, te escucho. Buenas noches. Creo que hay una consulta de Oscar Romay. ¿Cómo está? Buenas noches. Una consulta. La distancia de separación entre los contactos dentro de un interruptor, normalmente, ¿qué, qué longitud tiene para que pueda generarse justamente esos arcos? Ya, miren, que en realidad le puedo dar una mención, algo genérico, pero lo que sucede es que para la separación de los contactos va a depender de qué condiciones. Va a depender de la condición del nivel de tensión, va a depender de la corriente que va a interrumpir, va a depender de un estudio de cortocircuito, va a depender de, de de un estudio transitorio. Entonces, son consideraciones distintas. Entonces, nosotros cuando hemos seleccionado un equipo, le damos al fabricante y el fabricante nos da ciertas condiciones que puedan soportar esas condiciones de análisis que nosotros hayamos realizado. Y por defecto ya el fabricante se basa en normas eh, internacionales y con el objetivo también que a usted cuando le genere un arco o un tipo de falla se puedan llegar a separar. Entonces, si usted quiere medir también la longitud o el tiempo de separación, también se puede hacer. Normalmente el fabricante le da pruebas FAC,
pruebas en fábrica. Entonces, en esa prueba de fábrica lo que se realiza es medir tiempos de separación, tiempo, la longitud que se pueda haber separado esos contactos o también para el cierre. Entonces, lo que hacemos es con las pruebas SAC o las pruebas rutinarias, comparar con esos tiempos de apertura o cierre o el tiempo de desplazamiento de esos contactos. ¿Ya? Pero el orden de la longitud está en milímetros. Siempre el fabricante le va a dar en milímetros y eso va a depender a cada fabricante. Y las condiciones que le digo, la tensión, la cortocircuito, también dependiendo si es de una columna, dos columnas, o es el tipo T, o es el tipo vertical. Y las cámaras no solamente es una o dos. Normalmente acá en el Perú manejamos hasta 2 cámaras, pero en otros países cuando se tienen mayores niveles de tensión tienen hasta 5, 6, 7, 8, 9 cámaras. Entonces, las cámaras va a depender también a un estudio o resultado de cortocircuito. Entonces, si usted quiere mayor cámara, es debido a que necesita interrumpir mayor capacidad de corriente. Entonces, para nosotros entender de la separación o la longitud, nos vamos a la data sheet de cada uno de los fabricantes. No es que le podemos dar un valor así aproximado, pero en realidad va a depender de cada fabricante y en base a qué normas se haya requerido. Pero el objetivo es que nos permita justamente realizar la maniobra tanto en condiciones normales como en condiciones de cortocircuito. ¿De acuerdo? No sé si me dejé entender. Sí, yo me refería a la distancia física que recorre normalmente el contacto móvil para poder realizar la apertura. Entonces, Ya, usted decía en milímetros, no sé si. sí, justamente acá le voy a indicar. Mire, acá están las condiciones. Entonces, normalmente está de esta forma, internamente. Acá hay un contacto móvil y un contacto fijo. Normalmente el contacto fijo es la parte superior, ¿ya? La parte superior. El contacto móvil es la parte inferior, ¿de acuerdo? Entonces, para que se extinga ese arco, como vemos, pasa una segunda etapa, donde el fijo no se va a mover. El fijo ya se mantiene. El móvil es el que llega a separarse. Entonces, acá justamente vemos una pequeña separación y esa distancia lo vemos en el manual de cada uno de los fabricantes, pero están en orden de milímetros, no están en orden de metros. La separación, sobre todo, puede ser pequeña o grande, pero el efecto que se va a tener es el medio de extinción. Porque cuando se realiza la separación, ¿quién le ayuda? El SF6. Debido a que cuando se genera un arco interno, entonces, para evitar que esos contactos lleguen a dañarse, lo que ayuda es el SF6. Entonces, el SF6 le va a permitir justamente evitar esos daños. Si no me equivoco, tendríamos que verlo en un manual. Está algo de 500 milímetros, un poco más, ¿de acuerdo? Y es pequeña, no es que sea tan grande la separación, porque en realidad acá tenemos arcos de arco y vemos justamente ya la separación completa, ya la separación justamente acá entre el contacto fijo y el contacto móvil. El único que va a bajar es el contacto móvil. El fijo sí se va a mantener. El fijo no baja ni sube. El único que se mueve es el contacto móvil. ¿De acuerdo? Pero es pequeño, no es tan grande. Pero va a depender también a la parte del aislamiento o a la parte de la capacidad de cortocircuito que va a soportar su interruptor. Está en orden de milímetros la separación. Eso va a depender del nivel de tensión, las características que el fabricante opte. Y lo que se analiza no es que sepamos la distancia, lo que se analiza ya en las pruebas rutinarias es saber el tiempo que va a abrir. Eso es lo que analizamos. ¿En qué tiempo va a abrir? Porque eso me va a permitir a mí identificar
Entonces, identificar normalmente el tiempo de apertura está en orden de los 35 milisegundos y el tiempo de cierre puede estar en orden de 45 milisegundos. Y eso lo que nosotros realizamos la comparación. Incluso también para la discordancia de separación entre fase-fase. Entonces ahí también hay normas, por ejemplo, la IS 676 que me indica que para la separación entre fase-fase tiene que haber una diferencia menos de un sexto de ciclo. Y para el, no, sí, un sexto, y para el cierre un cuarto de ciclo. Nada más. Eso es lo que se evalúa en un interruptor. ¿Qué bien dice? ¿Se entendió Perfecto, bastante bien? Ya. perfecto, sí, gracias, profesor. Por eso, como le digo, es necesario ver los manuales. No es que sea común para todos. ¿Ya? Listo. Entonces, acá vamos a continuar. Listo, ahora sí. La función principal, para que se quede claro, la función principal de un interruptor es dos condiciones. Abrir en condiciones normales de circulación de corriente nominal y condiciones de cortocircuito. Solamente en esas dos condiciones. Y la parte de, de la separación de contactos es lo que se evalúa. Porque si un interruptor demora en abrir, también recuerde, la demora también involucra evolución de la falla. Entonces, el orden que en común, general, se maneja para la apertura es alrededor de 35 milisegundos. Pero para el cierre sí se le da un poco más de tiempo porque no involucra o no significa que hay una presencia de una falla. Entonces ahí podemos manejar 45 milisegundos. Pero esos tiempos también va a depender de las pruebas FACT que se determine por cada tipo de interruptor. Pero deben estar aproximadamente por ese orden. ¿De acuerdo? Y nosotros lo que hacemos es realizar la comparación y verificar que no haya tantas desviaciones. Entonces acá, como habíamos indicado, está un interruptor y la parte superior es la cámara de ruptura. Entonces en esa cámara están los contactos, la parte superior contacto fijo, la parte inferior contacto móvil. El contacto móvil es la cual se va a desplazar y lo que anteriormente se utilizaba en vez de hexafluoruro de azufre fue aceite dieléctrico. Se han escuchado, había interruptores de pequeño cantidad de aceite, de gran volumen de aceite o de pequeño volumen de aceite. Luego también se utilizaba aire comprimido, pero hoy en día lo único que se utiliza es hexafluoruro de azufre, ¿de acuerdo? El SF6. Luego, como mecanismo de accionamiento para hacer ya o que permite mover el accionamiento mecánico. Anteriormente se utilizaba hidráulica y neumática, ¿ya? Pero hoy en día ya los fabricantes optaron con resortes. La tecnología hidráulica o neumático se dejó al lado ya, ya no sale al mercado. Lo único que sale al mercado es de mecanismo de accionamiento. Entonces, en sus especificaciones técnicas, si usted hace para un sistema, una sustracción, por ejemplo, de 220 kilovoltios, entonces, cámara de ruptura, la cámara, como le digo, va a depender al nivel de tensión y también va a depender a la longitud de la línea. Por ejemplo, esa línea posiblemente es bastante larga, entonces ahí le puede agregar resistencia de percepción o un condensador en paralelo y puede utilizar un tipo T, dos cámaras para 220. Va a depender también la corriente de cortocircuito que va a interrumpir. Entonces, ahí puede optar sí o sí como aislamiento, es el SF6. Luego, como mecanismo de accionamiento, ya no tendríamos que analizar si sea hidráulico o neumático. No, y es por defecto ese el mecanismo por medio de resortes. Luego, como cualquier equipo, tiene un gabinete de mando. Entonces, ese gabinete de mando
tiene la parte del circuito de alimentación al motor, y también lo importante en estos equipos es que el interruptor tiene dos bobinas de disparo, ¿ya? Tiene dos bobinas de disparo y tiene una bobina de cierre. Pero eso no significa que solamente pueda tener dos bobinas. Lo común o lo cotidiano o lo usual es dos bobinas de disparo. ¿Por qué dos bobinas de disparo? Porque al momento que sucede una falla, sí hay que despejarlo. Entonces, si una bobina llega a quemarse, tenemos uno de respaldo. Por ejemplo, los tanques, interruptores tipo tanque muerto, se utilizan incluso fabricantes a su solicitud, vienen 3 bobinas de disparo, pero no suele usarse las 3 bobinas. Normalmente se utiliza 2 y el otro se deja al aire, nada más. Pero al cierre, ¿por qué una sola bobina? Porque al cierre nosotros no queremos interrumpir ante una falla monofásica o trifásica. No, en cambio ahí nos da mayor oportunidad de poder revisar el interruptor. Entonces, cuando ya hay una falla, ahí no podemos revisar. En cambio, para cerrar, sí, nos daría tiempo. Entonces, pero para una falla y para evitar que nuestros equipamientos se dañen, sí o sí tiene que haber 2 bobinas de disparo. ¿De acuerdo? Entonces, y también en el tablero o el fabricante le va a dar el tablero ya cableado, donde va a estar la parte de sus breakers, va a estar la bobina de apertura, de cierre, las posiciones, señalización y la parte de control. Incluso la calefacción, iluminación en ese tablero ya cableado. Lo que se hace es que también tiene que darle el plano eléctrico del interruptor en este caso. Entonces, como le da el plano eléctrico del interruptor, lo único es colgarse en los puntos necesarios que usted quiere realizar eh, eh, para su subestación. Por ejemplo, los mandos para la apertura y cierre, las posiciones del interruptor. Si es un monopolar, es tanto por fase, RCT, monopolarmente. También el SF6, también visualizar o que a su HMI venga una alarma, una señal de bajo nivel de SF6. ¿De acuerdo? Entonces también esas señales se llevan y se llevan al HMI. Sí, Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Una pregunta, ¿en qué parte va el densímetro? ¿O no todos los interruptores tienen densímetro para medir la presión del gas? No llegué a escucharte, pero el densímetro, que es el manómetro mayormente utilizado, pero su nombre técnico es el densímetro, ¿ya? Y va a depender de cada tipo de interruptor. Normalmente es donde yo estoy señalando, ¿ya? En este caso, vemos un tablero, ¿correcto? Entonces, en el tablero hay un lado que va a estar la parte del mecanismo y en el otro, la parte de delante está la parte del cableado, ¿ya? El cableado, el circuito de alimentación motor, la apertura, posiciones. Ahí, justamente, si es bipolar, va a ir en este lado. Le estoy señalando, pero delante, ¿de acuerdo? Delante, al delante. En ocasiones también lo ponen al medio. Normalmente es encontrarlo adelante donde estoy yo señalando. Pero si es monopolar, ahí viene por fase, ¿ya? Por fase. Y justamente está en la parte superior, por ejemplo, uno en este lado, otro en este lado y otro acá, por fase. Es cercano o inferior a la parte donde está el soporte del aislador. Ahí se coloca. Es lo común encontrar el densímetro en ese punto. ¿Ya? Si es monopolar, 3 densímetros. Si es tripolar, 1 densímetro. ¿De acuerdo, estimado? No sé si se vio en donde estoy señalando. Va a depender también la marca, porque en realidad común es encontrarlo en esta parte, pero en la parte de delante. No se pone nunca en la parte de atrás, siempre en la parte de delante, donde está la parte del circuito de alimentación, el gabinete de mando. O hay ocasiones que hay tableros, ¿ya? Tableros que lo colocan en la parte central, pero es poco común. Normalmente es
en los tableros independientes. En la parte de central, muy poco se utiliza. Ahí mayormente la parte central lo ponen los contadores de operación. Listo, profe, gracias. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profesor Carlos. Buenas noches al grupo. Creo que hay otra mano levantada de Manuel. Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿me escucha, profesor? Sí, Ah, dígame. ya. Sí, sí le escuchamos. Sí, Da sí un le escucho. saludo a su persona y a todos los compañeros que estamos acá en esta excelente charla. Mi pregunta va relacionada con respecto a algunos comentarios que nos puede hacer eh, con respecto a los movimientos telúricos, temblores, ¿ya? ¿Qué precauciones, qué consideraciones, qué experiencia han tenido eh, en cuanto a los temblores? Porque acá en Chile es una zona bastante telúrica, muy, muy propensa a temblores, y estas estructuras, por la forma física que uno los ve, no sé hasta qué punto soporten y hasta qué grados de, en las escalas respectivas. ¿Ya? Esa es la consulta, y también algún aspecto, creo yo, no sé si debe ser al nivel de hacer los ajustes de nivelación al estilo topográfico, ¿ya? Hasta ese nivel, que es lo más exacto que me ha tocado ver, especialmente en estructuras, postaciones, por ejemplo. Esa es la pregunta, profesor. Adelante, gracias. Ya, sí, mire, la parte de temblor, como usted dice, hay que evaluar sobre todo la zona donde va a estar la asustación y el equipamiento. Entonces, eso también, como sabemos, hay escalas, entonces escalas de sismo. Entonces, usted también en la parte de especificaciones le indica al fabricante en qué escala de sismo se encuentra la asustación. Entonces, ahí, en este caso que estamos hablando de interruptores, le propone ciertos amortiguadores que se ponen en la parte inferior, y esos amortiguadores se utilizan para la parte de sismo. Entonces, cuando usted no vea esos amortiguadores antisísmicos, quiere decir que usted no le ha indicado al fabricante sus especificaciones técnicas que se considere que ese equipamiento sea antisísmico. ¿Ya? Cuando nosotros ya detallamos que indicamos, por ejemplo, sea muy fuerte o, o poco moderada, el fabricante le va a dar alternativas. Ahí justamente cuando hablemos de interruptores, tengo imágenes donde les voy a mostrar de interruptores que tienen la parte antisísmica, así como también los transformadores de corriente, de tensión, e incluso los seccionadores tienen sistema antisísmico. Y ese grado o escala de sísmica va a depender de la zona. Entonces usted, como ya ha habido frecuencia, porque todo es de un historial. En ese momento usted no sabe qué nivel de sismo es, pero al menos ya ha habido un historial, ¿correcto? Entonces, de base en ese historial, usted le indica el grado más fuerte que hubo o de toda esa historia que se tiene. Entonces, al fabricante le va a proponer tipos de opciones, pero lo que se utiliza son amortiguadores antisísmicas que se pone en la parte inferior, y también le indica o le da opciones de interruptores un poco más robustos. Entonces, y si en caso sea más fuerte, es mejor colocar interruptores de tanque muerto, porque como ve, los interruptores de tanque vivo, en este caso, son un poco inestables, por decirlo así, pero el interruptor de tanque muerto es un poco más robusto, pero es más estable. Entonces, al tener más estabilización, y también ya va a depender la parte civil, porque cuando hacemos un diseño o queremos implementar equipamientos en una asociación, la parte civil también tiene que tener en cuenta. Entonces ahí la parte civil tendrá que evaluar el grado de magnitud sísmicas. Entonces lo que va a hacer es hacer los datos adecuados a ese nivel sísmico. Entonces
Ya la parte eléctrica, lo único es detallar el grado de sísmico para que se complemente con los datos que el civil va a colocar. Nada más. Ok, me ayudó bastante su explicación, profesor. Muchas gracias. Sigamos. Sí, igual lo vamos a ver en imagen. Esa es una introducción de todos los equipamientos de forma general. No se preocupe, lo vamos a ver más detallado con la resistencia de impresión, la parte de los condensadores, con los tipos tanque vivo, tanque muerto, la diferencia, los TCs, las ventajas y desventajas. ¿Ya? Entonces acá vemos las dos imágenes, tipos de cámaras de corte, el de doble cámara, como observamos, y esa cámara va a depender al nivel de cortocircuito. Recuerdo, en otros países que tienen mayor nivel de tensión, por ejemplo acá en Perú, que mi persona es 500 kilovoltios y normalmente utilizamos el de doble cámara. En otros países que tienen 750 kilovoltios o 1250 kilovoltios utilizan incluso hasta 6 cámaras, porque el nivel de cortocircuito es elevado. Entonces, la cantidad de cámaras va a depender a la capacidad de cortocircuito. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos al lado derecho de una sola cámara y es debido a que el nivel de cortocircuito es más baja en comparación al que se utiliza de doble cámara. Y estos interruptores son de tanque vivo. ¿Por qué? Porque las cámaras están conectadas directamente al potencial, al cableado. Como observamos acá, hay una cámara 1 y acá otra cámara 2 y acá también tenemos una cámara, otra cámara, otra cámara. Entonces esas cámaras se van a conectar directamente al potencial. ¿De acuerdo? A eso se le llama interruptores tanque vivo. En cambio, el tanque muerto, las cámaras no están conectadas directamente al potencial, ¿ya? Sino que se conecta al parte de potencial por medio de aisladores. ¿De acuerdo? Entonces, ese es... Profesor, sí, dígame. una ayuda, por favor. Eh, para tener una cierta referencia y cuando veamos en terreno físicamente eh, cámaras eh, sencillas o doble, ¿de qué orden, de qué orden aproximado de nivel de cortocircuito ya pasamos a hacer una cámara cerrada? Una doble cámara, perdón, una doble cámara. Allá, Para doble tener una cámara, cierta ya. referencia, entonces uno poder tener una cierta noción, poder tener conversación con otros profesionales y mira, esto es cámara cerrada, doble, entonces estás del orden de, no sé, eso es lo que espero su comentario. Mire, el de cuando es que el nivel de cortocircuito de equipamiento ya son estandarizados a partir que usted analice en el Power Factory, le sale incluso, no sé, 5 kiloamperios, pero ya hay estandarizados. Por ejemplo, en 138, que se utiliza en una sola cámara, se utiliza un nivel de cortocircuito de 31.5 kiloamperios. Entonces ahí podemos utilizar. Pero si ya la línea es bastante larga, que normalmente eso sucede en 220. 220, lo común es encontrar de 40 kiloamperios. Entonces, en 40 kiloamperios, donde la línea es ya larga, ahí podemos utilizar de doble cámara. Y en 500, sí, sí o sí, doble cámara, incluso hasta más. Y eso también es un análisis transitorio que se evalúa también, que va a depender también a la distancia. Y la cercanía también de los generadores, porque recuerda que los generadores son los que aportan a un nivel de cortocircuito. Entonces, si la aportación es alto, quiere decir que va a tener que utilizar varias cámaras. Pero para evitar eso, existen reactores en serie. Entonces, esos reactores en serie se colocan con el objetivo de disminuir el nivel de cortocircuito y de esa manera utilizar equipamientos con nivel de cortocircuito más bajos. En el 500 se utilizan de 63 kiloamperios y se utiliza de doble cámara. Sí, correcto. Ok. Sí. Listo, estimados. Por hoy día nos toca una hora. Ya creo que la siguiente sesión ya vamos a tener 3 horas, ¿de acuerdo? Creo el día 22 de junio ya vamos a hacer 3 horas para que podamos seguir conversando, ¿de acuerdo?
Eso sería todo por el día de hoy, estimados, y nos vemos el día 22 de junio para hacer 3 horas de clase. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Gracias.